Gratos saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les habla Guillermo Martínez, pastor de la Iglesia del Nazareno Emanuel, en la ciudad de Tucson, Arizona. Nos es grato presentar en esta ocasión a la licenciada Esther Pacheco, uno de los miembros de nuestra congregación. Tiene paz, mi sostén es Jesús. Vamos a empezar ya saben que tomamos 2 o 3 semanas para terminar con un tema. Y hemos estado leyendo acerca del fruto del Espíritu. Hoy vamos a empezar a hablar un poco acerca de la paciencia. Y creo que este tema es un poco difícil para nosotros, ¿verdad? Amén. Creo que hablemos de fe, y hablemos de amor, y hablemos de gozo, y hablemos de paz, y hasta ahí todo está bien. Pero cuando hablamos de paciencia, como que ya no nos entendemos muy bien, ¿verdad? Dice que la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar cosas molestas u ofensivas con fortaleza, así como desgracias y sufrimientos con tranquilidad, esperando la solución con un buen espíritu. Esa es la definición que encontramos, ¿verdad? Con un buen espíritu. Ahora vamos a pensar un poquito cuando estamos orando al Señor para pedirle paciencia. ¿Y cómo le decimos? Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Dame paciencia, pero dámela ya. Y ese es un problema, hermanos, no para mí, ni para José, ni para la hermana Miriam, ni para los que puedan estar escuchando, sino que es un problema de todo el ser humano. No tenemos paciencia, no tenemos tolerancia, no tenemos la capacidad de esperar confiadamente, sin movernos. Esperar confiado es esperar sin moverte, esperar sin ir para allá, sin ir para acá, sin empezar a resolver el problema por ti mismo. Y esto realmente es un problema para los seres humanos. Estoy esperando, pero estoy haciendo, decimos, espero haciendo, es lo que decimos nosotros, ¿verdad? Estaba leyendo que hay un árbol en la China, que es el árbol de bambú, es uno de los árboles más característicos de la cultura china. Y se dice que este árbol se planta en semilla. Se planta la semilla y empiezan a regarla. Y le ponen fertilizante y le empiezan a mover la tierra, empiezan a cuidar la semilla. Y pasa un año, y me acordé mucho de las semillas que pone José en la casa cuando quiere que salgan las flores y no salen cuando tienen que salir. Así pasa con el árbol de bambú. Dice que la plantan la semilla y todo el año la están regando, la están fertilizando, están esperando, pero no pasa nada. Y va al segundo año y la misma historia y no pasa nada. Y el tercero y el cuarto año y no pasa nada. Y dice que al quinto año, de pronto el árbol empieza a nacer y en 6 semanas el árbol logra tener una altura de más o menos 3 metros. Entonces la pregunta es, ¿el árbol de bambú creció en 3 semanas o en 5 años? En 5 años. Porque los 4 años y medio o los 5 años que se estuvieron tomando para que el árbol creciera, también cuentan en el crecimiento del árbol. A veces nosotros estamos pasando por situaciones difíciles y no nos damos cuenta que parece que no pasa nada. Parece que todo está estático, parece que todo está detenido. Sin embargo, cada momento que pasa, cada día que pasa, el Señor está mostrando su protección, está mostrando su cuidado y su voluntad en nuestras vidas. Voy a leer en Mateo capítulo 18, versículo 21 en adelante. Mateo 18. Sí, Mateo 18, del 21 en adelante. Y dice así: Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor,
¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué tiene que ver, hermanos, este pasaje, esta pregunta de Pedro, con el tema de la paciencia que estamos teniendo nosotros? Es muy fácil pensar que yo voy a tener paciencia con las semillas que siembro en mi casa y que nunca crecen, o voy a tener paciencia con el tiempo que me lleva para llegar a mi trabajo, o voy a tener paciencia con este clima que hace tanto calor, o voy a tener paciencia con las situaciones que me rodean, voy a tener paciencia con la inflación, voy a tener paciencia con el gobierno. Pero cuando llego a la relación interpersonal, es muy difícil tener paciencia. Es difícil tener paciencia con el esposo, con la esposa, con los hijos, con las personas que nos rodean. Porque muchas veces lo que nos impacienta más es lo que no podemos cambiar. Por ejemplo, ¿qué no puedo yo cambiar de mi esposo? A lo mejor el carácter, a lo mejor su manera de tratar los problemas, a lo mejor su misma impaciencia. ¿Y cuál es mi reacción hacia lo que yo no puedo cambiar? Molestia, enojo, quebrantamiento de la relación. Y el apóstol Pedro pregunta al Señor Jesucristo, cuando yo no puedo tener esa empatía con la persona que me rodea y que me impaciento y se rompe la relación entre nosotros, ¿qué es lo que debo de hacer cuando esta persona viene y me dice, oh, yo no te quería ofender, pero ya te ofendí, perdóname? Y luego otra vez viene, oh, discúlpame, otra vez te ofendí, perdóname. Oh, tenemos 25 años de casados y todos los días me estás diciendo que te perdone, y que te perdone, y que te perdone. Ya no te puedo perdonar más. O viene el hijo, oh mamá, perdóname otra vez, gasté el dinero que me diste. Oh mamá, perdóname otra vez, hice esto. O viene cualquier persona, un compañero de trabajo, cualquier persona que está a nuestro alrededor. ¿Cómo se relaciona este pasaje cuando Pedro le pregunta al Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Con la paciencia como fruto del Espíritu. Para que nosotros podamos tener una buena relación interpersonal, necesitamos tener la paciencia de pensar que el error de mi vecino, el error de mi esposo, el error de mi esposa, el error de las personas que me rodean, tiene que ver con su propia personalidad y no me debería de afectar a mí. Entonces, cuando yo practico la paciencia como fruto del Espíritu, se muestra en mi relación con otras personas. Cuando yo me siento y espero, cuando yo espero a que no tenga coraje para contestar, cuando yo espero que no tenga coraje para reclamar, cuando yo espero a que la otra persona reaccione, tiene que ver, hermanos, con la paciencia como fruto del Espíritu. Miren, nosotros hablamos de la salvación como un proceso. Y decimos, la salvación, cuando el Señor nos salva, hemos nacido de nuevo, nos santifica, nos justifica, nos regenera y nos da la vida eterna. Y decimos, ¿y cuándo sucede eso? Cuando hemos creído en Cristo, en el mismo momento. El Señor me ha justificado, me ha santificado, me ha regenerado y me da la vida eterna, cuando yo he creído en Cristo. Pero ¿qué con el fruto del Espíritu? ¿Me lo da inmediatamente? Inmediatamente yo digo, pues a partir de ahora yo tengo paz y tengo gozo y tengo amor y tengo paciencia y tengo tolerancia. Por lo general no. Por lo general, en la nueva vida que adquirimos, empezamos a desarrollar estas habilidades como fruto de nuestra vida. La semana pasada hablábamos acerca del nuevo nacimiento, de la nueva vida que tenemos. Entonces, es en esa nueva vida que el Señor nos da cuando nosotros nacemos.
nuevamente cuando nosotros nacemos en Cristo, que Él nos va a dar la habilidad para empezar a desarrollar estos frutos o estas cualidades que van a ir adornando nuestra vida cristiana. No es que yo ya era paciente y ahora soy más, o no es que yo antes no tenía paciencia y ahora sí ya tengo. No es como parte de una vida vieja parchada, no, es una vida nueva en la cual yo estoy desarrollando cualidades que no tenía, habilidades que no tenía, y no con pesar ni con dolor, sino con expectativa de que mi vida sea de bendición para otros. La paciencia, hermanos, tiene que ver con el perdón, porque es algo que nosotros tenemos que aprender a cultivar. La paciencia es la que guarda nuestra fe. Si yo digo que creo en el Señor y creo en el Señor, pero no sé esperar en Él, ahí es donde decimos, ¿y dónde está tu fe? Pues está donde mismo, donde ha estado siempre. Lo que no tengo es paciencia. No es que no tenga fe, lo que no tengo es paciencia. Es la preservadora de la paz. No es que no me guste vivir en paz, es que no soporto a la gente que no sabe responder rápido. ¿Sí? No es que no tenga paz, es que no soporto a la gente que no piensa como yo. Pero cuando tenemos paciencia como fruto de nuestra vida, vamos a aprender que la hermana no piensa como yo y yo la voy a sobrellevar porque es mi hermana y yo le amo. Entonces, es la paciencia, hermanos, lo que sella nuestra vida cristiana. Es la paciencia la que muestra nuestra humildad. Es la paciencia la que muestra dónde estoy yo, a dónde voy, cómo voy a llegar, porque es paso a paso, hermano. Es un día a la vez, como dice el canto. Es la paciencia la que nos lleva a apreciar el amor de los demás hacia nosotros. Es la paciencia, es el tener tiempo para conocer al hermano, para conocer a la hermana, para conocer al compañero de trabajo, a la compañera de trabajo, al vecino. Es la paciencia lo que me va a llevar a apreciar el amor que me tiene mi vecina. Quiero mucho a mi vecina yo. José sabe cómo es especial mi vecina para nosotros. No todos los días, es más, yo no la he visitado dentro de su casa ni una sola vez en 14 años. Pero platicamos tanto, porque si ella está afuera, yo voy y la saludo a través del cerco, ahí platicamos las dos. Y nos paramos horas a platicar, ¿sí? Entonces, pero es la paciencia que ha tenido ella conmigo, que somos de diferente cultura. Ella es americana, yo pues no nací aquí. Entonces, es la paciencia que ella ha tenido conmigo y que yo he tenido con ella, lo que nos ha hecho cultivar una amistad. Es la paciencia lo que a José lo ha hecho cultivar amistad con el esposo de ella. Hermanos, es la paciencia la que nos ayuda a que fortalezcamos el amor y la que fortalece nuestro espíritu. La paciencia, hermanos, es la que nos lleva a ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Es la paciencia la que nos lleva a caminar día a día dentro de la enseñanza del Señor Jesucristo. El apóstol Santiago dice que seamos prontos para oír y rápidos para hacer también. Oh, sí, oye, si oyes, hazlo. Si oyes, luego defiéndete. No. Dice, sé pronto para oír, pero tárdate un poquito para hablar. Tárdate un poquito para enojarte. Espérate tantito. Es la paciencia, hermanos. Es la paciencia. Y yo no sabía, de verdad los prometo, que cuando yo dije, vamos a hablar de paciencia, ¿qué podemos hablar de paciencia? Porque la idea que tenemos paciencia es una persona que no la calienta ni el sol, así no es. Yo con mi carácter explosivo, si podemos decir impaciente a los ojos de muchas personas, puedo cultivar la paciencia como fruto del Espíritu. Yo puedo hacerlo, pero usted también puede hacerlo. Yo creo que cuando nosotros empezamos a pensar que es parte de nuestra nueva personalidad, el ser personas pacientes, no impacientes, soy la misma,
pero voy a cultivar la paciencia, voy a aprender a escuchar antes de hablar y antes de enojarme, antes de juzgar, antes de mostrar mi impaciencia. Creo que debo aprender a escuchar. Que Dios les bendiga, hermanos. La próxima semana continuaremos con este tema tan interesante. De verdad que este fruto del Espíritu o esta parte es bien interesante. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén.